Bienvenido a Asesoría en Licitaciones. El día de hoy veremos CAR residual, capacidad residual de contratación. Esta es la parte 1. Veremos. Este video se va a dividir en 4 series que forman toda la parte de CAR residual para que no se haga tan extenso y tan dispendioso de entender. La parte 1 es ¿qué es la capacidad residual de contratación? Cómo se establece la CAR residual en un proceso de contratación y cómo saber como proponente si cumplo con la K requerida para un proceso determinado. En la parte 2 veremos cómo se acredita la capacidad residual. Luego vienen 2 partes opcionales, que la tercera habla sobre cómo se acredita la CAR residual de contratación para proponentes plurales y personas extranjeras. Y la cuarta parte es el uso de un aplicativo gratuito para calcular la CAR residual de contratación para los proponentes y para las entidades públicas. Veamos, ¿qué es la CAR residual de contratación? Es el resultado de restar el saldo del valor de los contratos en ejecución a la capacidad de contratación del proponente. Aplica para los contratos de obra pública, teniendo en cuenta que los contratos en ejecución son los contratos que a la fecha de presentación de la oferta obligan al proponente con las entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Esto es incluyendo la ejecución de obras civiles en los contratos de concesión, los contratos de obra suscritos con concesionarios y los contratos suspendidos, al igual que los contratos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que ya se encuentran en estado de liquidación. Igualmente debemos tener en cuenta que el periodo es la extensión de tiempo de 12 meses o menos del plazo de ejecución del contrato. Y los saldos de los contratos en ejecución es la suma de los montos por ejecutar de los contratos en ejecución durante los 12 meses siguientes a la presentación o adjudicación del contrato en el cual nos deseamos presentar. Entonces, la capacidad residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto del contrato de la obra. El manejo de este busca evitar que sus compromisos contractuales puedan afectar la ejecución del objeto del contrato. Según la norma, en los documentos o pliegos de un proceso de contratación de obra pública, la entidad estatal debe establecer el CAR residual como requisito habilitante. Ahora, ¿cómo se establece en las entidades estatales el CAR residual de un proceso de contratación? Por medio de una fórmula que resulta de restar el presupuesto oficial estimado menos el valor del anticipo o pago por anticipado. Veamos un ejemplo. La capacidad residual del proceso de contratación es el presupuesto oficial estimado menos el anticipo pagado, dividido el plazo estimado del contrato en meses por 12 meses, si el plazo del contrato es menor a 12 meses. Veamos un ejemplo. Los datos serían: el presupuesto 100 millones de pesos, el anticipo serían 50 millones de pesos y el plazo 5 meses. En este caso voy a poner esos valores para que sea como más fácil de manejar el ejemplo. Entonces el CAR residual sería 100, que es el anticipo, menos 50, que es 100, que es el presupuesto, menos 50, que es el anticipo, sobre 5 meses, que es el plazo de ejecución, por 12. Entonces en este caso estaría determinado el K de contratación para este contrato por 120. Bueno, el plazo que acabamos de ver, cuando el plazo es superior a 12 meses, se realiza proporcional a los 12 meses del presupuesto oficial. Ahora veamos cómo saber
si como proponente cumplo con el CAR residual requerido en un proceso. Entonces, la capacidad residual igual o superior a la capacidad residual establecida en los documentos del pliego de condiciones. ¿Qué quiere decir eso? Cuando mi capacidad residual como proponente es igual o mayor a la que me piden en el proceso de contratación, cumplo plenamente y puedo participar en ello. De lo contrario, tendría que buscar formas de asociación para poder participar.